empecé a trabajar en la pandemia. ¿Cuántas cosas Y la empezaron pandemia, en pandemia? ¿viste? Sí, arranqué con fascículos, en realidad, de historia de Hurlingham. Yo siempre lo aclaro ahí, yo no soy historiador, tampoco escritor, pero bueno, lo que hago es un trabajo periodístico, es una investigación periodística. Escribís muy bien, producto de muchos años, yo más de 40 años laburando en el periodismo local y conociendo muchas historias, aparte historias familiares, ¿no? Mi familia es de Hurlingham de toda la vida me refiero, qué sé yo, principio del siglo pasado. ¿Ya estaba Acuña? No, Acuña no estaba. No. Así que hicimos un tomo, que en realidad es un manual, tiene formato de manual, desde los orígenes. Por eso el tamaño también, de ¿no? Hurlingham hasta el 82. Mirá. Digo, Hurlingham cumple este año, el año que viene en realidad cumple 30 años como municipio autónomo, ¿no? Y Ituzaingó lo mismo. Tal cual. ¿Te acuerdas de la división del distrito? Pero hablar de Hurlingham de 30 años es una mentira, porque vos lo tenés como municipio, pero hay una historia previa que la tenés que contar. Vos tenés clubes que tienen, qué sé yo, 100 años, como el Defensores, 130, como Polita o como el Hurlingham Club. Lo digo así porque es la forma en que ellos hablan de su club, ¿no? Dicen, el Hurlingham está en Hurlingham. Sí, maravilloso. Sí, son ellos. Y son más de 130 años. Mirá. Y vos tenés una planificación urbana que se hizo en 1857. Entonces toda esa historia hay que contarla. Y Paso Morales se lo conocía a Hurlingham como Paso Morales en el 1700. Entonces no podés reducirte a contar Hurlingham nada más que los 30 años que son valiosos como municipio, pero no deja de ser casi un episodio burocrático en la historia de Hurlingham. ¿Y cómo indagaste en la historia propia de Hurlingham desde los comienzos, desde aquel Paso Morales, a la luz de que casi toda la información conduce a lo que pasaba en el viejo partido de Morón, ¿no? Bueno, Hurlingham hay un sombra. trabajo siempre muy valioso que hizo el Instituto Histórico de Morón, Sí. creado, que dirigió por muchos años Graciela Sáez. Tal cual. Hay un trabajo maravilloso de eso. Después hay trabajos también de la Universidad de UNIPE, de la Universidad Pedagógica, que hizo un trabajo sobre la historia de Buenos Aires, del conurbano, muy valiosa. Bueno, y la verdad que hay mucha bibliografía, indagamos mucho y descubrís cosas que son fantásticas. Después también los ingleses también son muy prolijos en preservar su historia, ¿no? Son mucho más prolijos que a lo mejor los tanos, que los españoles. Que Claro, son más... justamente te iba a preguntar por eso. Hace poco hablaba con el historiador Ezequiel Pavese por la historia de Morón, la ciudad, el nombre, su denominación que conocemos actualmente. Y él hablaba de, bueno, todo lo que tuvieron que trabajar para llegar a la documentación que probara lo que unos afirmaban. Hay otros que se basan en conocimiento verbal, en transmisiones orales, etcétera, etcétera. En el caso de Hurlingham, ¿a vos se te hizo un poco más fácil esto por esta minuciosidad británica? Sí, claro. Si bien tampoco es justo decir que Hurlingham tiene su origen nada más que con los británicos, Claro que no. porque hay todo un avance italiano y español muy fuerte antes que lo británico. Los británicos siempre fueron muy pocos en Hurlingham, lo que tenían era mucho poder económico y lograron tener cosas muy importantes como el club que le da nombre al pueblo. O sea, esa zona que se la llamaba Morón o Paso Morales o la Cuarta de Morón, cuando aparece el club, el Hurlingham Club, al poco tiempo aparece la estación, por pedido de la gente del club, una estación ferroviaria, de ferrocarriles manejado por los ingleses, obviamente, y toda esa zona comienza a llamarse Hurlingham. El poder que tienen los ferrocarriles y las estaciones, ¿no? Como Morris. William Morris es una de las localidades que tiene Hurlingham, que se llama Morris, pero existía mucho antes, se lo conocía a Hurlingham Oeste, o Tranco Largo, o Barrio Roca, y empieza a llamarse Morris a partir de que nace la estación de Morris en el 58. O sea que también hacer ese recorrido de lo que fueron las inmigraciones es muy, muy importante. Fue mucho más fácil indagar en ese pasado. Y después las instituciones de por sí ya te generan clubes que ya son centenarios. Claro. Esos antecedentes también te permiten ayudar y trabajar sobre cómo fue la historia en los orígenes. Me quedé con el libro mientras hablabas, estoy hojeando desde el comienzo del Paso Morales lo que hablabas, la primera planificación urbana 1857 al Hurlingham de hoy 1982, bueno, en adelante Malvinas, Sumo, abro, ¿no? Y bueno, habla de Morón, no hay tiempo, no voy a leer ahora, y entonces empiezan a aparecer, no, mira, aparecí yo, está Talpone, no, pero esto no lo había visto. Bueno, no importa, no soy yo. Y nombrás a Gamarra, Caracachán, Fernando Torrillate. Bueno, pasa que nombro ahí lo que Esperá, tiene... sí. Y después paso y llegamos a Hurlingham y hablas de Juan José Álvarez, leo
Arnedo, Porto, Pablo Unamuno, Raúl Coria, Federico, bueno, Sí. bocha de gente. Porque tiene que ver con Qué bárbaro. lo que me permitió hacer este libro, son los amigos, los conocimientos, la experiencia de haber laburado, ya te decía, quiero rescatar eso, el tema de un laburo periodístico, que no se confunda con un laburo de historia, con un laburo de un historiador, que no lo soy. He tenido la oportunidad de trabajar con un tipo muy, muy valioso, como es Norberto Galazo, o con el propio Mario Porto, que fue también el primer secretario de Cultura y Educación que tuvo Hurlingham. Y el aporte importantísimo del progreso de los Pludas, Claro. el archivo que tienen los Pludas es inconmensurable, son 70 años de historia publicados, o sea, muy fácil de conseguir ese material. Una gran pluma, diría Martín Coco, un tal Roque Oyarzábal. Sí, señor. Quiero saludar de acá si es que nos ve en su casa, vive en Nordelta. Sí, San por Martín, supuesto, está muy por bien. supuesto. Radicalote, Exacto. digo yo, y te deja un abrazo Por supuesto, seguramente. lo retribuyo. Y siempre elogió tu laburo. Bueno, perdón, dale. Rodi, vos decías que cuando ibas descubriendo cierto material te provocaba alguna sorpresa, cosas que te sorprendían verdaderamente. ¿Cómo qué detalles? Y por ejemplo que Leandro Alem tenía a Hurlingham como un lugar para reflexionar, para descansar. De retiro casi. De retiro en la casa de su sobrino. Su sobrino es Martín Irigoyen, hermano de Hipólito, que vivía en Hurlingham. Encontrar esos personajes en Hurlingham te llama la atención, ¿no? Que Alem haya elegido Hurlingham para lugar de retiro, o que Martín Irigoyen haya vivido en Hurlingham siendo el hermano de que fue presidente después, o que muchos personajes hayan sido fundadores del radicalismo y que eran de Hurlingham, Tomás Le Breton, los Finocchietto, o todo lo que significaba el INTA que todos conocemos como INTA Castelar, está todo dentro de Hurlingham. Claro. Y ese lugar que era de los Leloir, donde no nació ahí porque nació en Francia, pero la mamá de Federico Leloir tenía su quinta ahí donde hoy es el INTA, con un aeródromo que está en el barrio Ñandú, hoy. Hablando justamente de barrio del Ñandú, uno de los barrios más cercanos al distrito de Ituzaingó, dentro de Hurlingham, ¿se pudo establecer cuánto se pareció el Hurlingham que vos investigaste en cuanto a sus límites al Hurlingham actual? Me acuerdo de la polémica con el concejal ya fallecido Víctor Stefanoni y su reclamo sobre las cabañas, ¿no? Es que, bueno, era parte de lo que era la cuarta. Hay una diferencia, es muy complejo, la cuarta circunscripción y el cuartel cuarto de Morón, Sí. las diferentes divisiones que tuvo Morón. Morón ha tenido una extensión, no solamente la que conocimos cuando era el Morón grande de Ituzaingó y Hurlingham, sino que Morón arrancaba en Lobos y terminaba en Flores. Sí, en Flores, eso es increíble. Claro. O sea, tuvo muchas divisiones. Y lo que era la cuarta incluía lo que hoy es Hurlingham, con Morris y con T6, y también lo que era Villodaondo. Era una de las divisiones de las que se agarró Stefanoni para reclamar la autonomía. Al estilo Stefanoni. Que Villodaondo era parte de esa cuarta circunscripción. Pero no, bueno, el INTA termina, el límite del INTA, que todos ya te conocen como INTA Castelar, Claro. es todo Hurlingham. Así como el trote, que todos conocen como trote de Hurlingham, Está en está 3 en de 3 de febrero. Claro. Decime, ¿fuiste acopiando material? Las fotos que vemos son parte del libro, el color del papel es obra como si estuviera en uso, que bien acompaña a imaginarse un manual o un diario, pero ¿qué fuiste? ¿A buscar material, a hacer memoria? Y hablé con mucha ¿Empezaste gente, a hablar con hay colecciones privadas y después de colegas, ¿no? De Fortunato, de casa por casa, Claro. Luis Linares también me facilitó material, bueno, mucho, y bueno, el Progreso ya lo voy a nombrar, y familias que me fueron pasando cosas que son muy ricas, muy valiosas. ¿Qué sentís al verlo? No, me pone muy impreso, contento. Yo soy al tenerlo. un apasionado de Hurlingham, no soy nacido en Hurlingham, pero viví casi toda mi vida ahí. Me olvidé, era en Río Gallegos. Yo soy de Río Gallegos, sí. Mirá. Pero bueno, mis viejos son de Hurlingham, mis abuelos son de Hurlingham, mis hijos son de Hurlingham, mi nieta es de Hurlingham. Así que, Hoy laburás y laburo en Hurlingham, en cultura, tuve esta fortuna de trabajar hasta ahora como subsecretario de Cultura del municipio y de haber sido el primer director de prensa del municipio cuando recién nació, en el 95. Rodi, ¿qué lugar le reservás a las localidades que forman parte del distrito de Hurlingham, pero que no son Hurlingham, en el caso de Villa Tesey o Morris, que a la vez tienen un perfil propio, una mirada distinta de las cosas? Bueno, la historia los abarca, obviamente, ¿no? Cuando yo hablo de Hurlingham, hablo de lo que hoy conocemos Hurlingham como partido. Como partido. Con toda la historia de Villa Tesey y con toda la historia de Morris. Y hay mucho material sobre Morris y sobre Tesey. Y hay sobre los barrios. orígenes distintos ahí también, ¿no? Totalmente. Morris fue siempre como una extensión del Hurlingham, Sí. por eso se le llama Hurlingham Oeste, Ajá, y Tesey estuvo más cercano a lo que era el viejo Morón,
¿no? Nos pasaba a los que nacimos en T6 que estábamos siempre más Pensando referenciados en en Morón. Morón que en Hurlingham propio. Por eso también hablo del gallito de T6, porque el gallito de T6 empezó a ser local. O sea, el gallito de Morón empezó siendo local en T6. Claro. Y la primera cancha la tuvo en Villa T6, entonces hablo del gallito de T6 también. Cuando ves el Francisco Urbano y esos partidos que convocan tanto a Morón, hay mucha hinchada de Morris, mucha hinchada de T6, mucha bandera. Sí, mucha hinchada de Mucho, T6. mucho. Bueno, ¿se presenta la semana que viene? Se presenta el 14. ¿Esto se compra? Se ¿Lo compra, podés sí, comprar sí, en- lo puedes comprar ahora. ¿Ya si se querés. sabe? ¿Cuánto No, estaría después costando? después te ¿Cuánto digo. estaría costando? Porque el tipo no tiene un mango. ¿Estaría costando cuánto? No, lo vamos a presentar el martes 14 en el Club ¿Qué El vas a Retiro. hacer? ¿Cómo vas a hacer la presentación? ¿Cómo la pensaste? Nos van a acompañar dos amigos en la presentación, dos personas muy queridas de Hurlingham. Uno es Alejandro Slócar, actual juez de casación de la Nación, pero que es fue alumno de Echeverría, fue alumno de la Escuela 10. ¿Qué tiempos aquellos? Entonces va a hablar de Hurlingham. Hoy es una figura muy importante de la justicia nacional. Y el otro es Mario Porto, que fue el primer secretario de Cultura del municipio, que fue también el creador del Instituto Histórico de Morón, que creo que es una de las cosas más valiosas que ha tenido, porque fueron las cosas que permanecieron como políticas públicas, como políticas de Estado. Nació en un gobierno de Rousselot y se fortaleció durante el gobierno de Sabatella, siguió Sí, con claro. Tagliaferro, siguió con Lucas Gui, y eso está bueno, ¿no? De Como poder- política de Estado, sin duda. y el iniciador de eso fue Mario Porta. Así que con esos dos va a ser el intendente actual, con Juan Zabaleta, y va a ser invitado también seguramente el intendente electo, Damián Celsi, Mirá. y un montón de gente amiga que va a estar convocada para que ese día en el Club El Retiro. ¿Y por qué el Club El Retiro? Además de ser un club importante de Hurlingham. Allí vivió, antes de ser el club, vivió una señora que fue la que hizo el primer libro sobre Hurlingham. Se llama Elvira Ocampo de Yao. Vivía ahí, era su casa. Es la tía de Silvino Ocampo, de Victorio Ocampo. Y ella hizo el primer libro sobre Hurlingham en los años 50. Después la casa la vendió a la gente del club. El club compró esa propiedad, a los Yao. Ella después se fue a vivir a Córdoba. Entonces era casi una cosa, una curiosidad. Es decir, el primer libro que se hizo y que hasta ahora es el último. Espero que haya más, pero entonces era como unir dos extremos, ¿no? El libro que hizo Elvira Ocampo de Yao en los 50 en esa casa y poder presentar este libro en esa casa. Y además un lugar típicamente céntrico, ¿no? Exactamente. Emblemático. Y aparte allí nació la comisión que después formó la Escuela Echeverría, allí se formó también la comisión que después se hizo el Banco de Hurlingham. O sea, el club también fue sede de cosas importantes, de cosas muy trascendentes para la historia del local. ¿Tienen lugar en el libro los episodios históricos que han marcado algún tipo de huella en la historia política argentina? Y que vos, por ocurrieron en ejemplo, Hurlingham? tenés todo lo que fue la batalla de Morris con la muerte de Abel Medina y de Ramos en el 71. Principio de 70. El 7 de septiembre, que después a partir de eso nace el Día de Montonero. Bautismo de fuego, dicen algunos, ¿no? Claro, habla toda la historia del Banco de Hurlingham, la historia del Banco de Hurlingham, que nace como el Banco de los Vecinos, termina siendo comprado por Greiber, y en un juicio que todavía se sigue tramitando Sí. actualmente, Claro. donde está metido Guglielminetti, o sea, toda esa historia está en el libro. Después lo que hacemos es en cada episodio importante de la historia argentina, cómo lo vivió Hurlingham eso, ¿no? Cómo vivió Hurlingham la caída del gobierno democrático de Irigoyen, cómo se vivió, porque aparte tiene mucho que ver Hurlingham en eso, porque el golpe del 30 nace en el oeste, nace en el partido de Morón, el golpe del 30, del 6 de septiembre del 30, porque se empieza a pergeñar ese golpe en la casa de Fresco en Aedo, Claro. preparando a los cadetes militares en Palomar, y escondido Uriburu en Hurlingham, hasta tanto se realiza el golpe. Y es transportado por el único civil que forma parte de ese golpe, Félix Gunter, que es un hombre de Hurlingham, que es el que lo lleva a Uriburu a la Casa de Gobierno al día del golpe. O sea, lo que hacemos es trasladar las cosas que pasaron a lo largo de esta época que va hasta el 82, y cosas importantes en Hurlingham, cosas importantes en el país, cómo lo vivió Hurlingham, ¿no? Cómo vivió el triunfo del peronismo en el 45, 46. A todo lo atamos a una cosa local, ¿no? Claro. Entonces hablamos del 17 de octubre y nos transportamos a Juan Molina, que es el que está en la foto del 17 de octubre con las patas en la fuente, un sindicalista que después fue candidato a intendente en Hurlingham, fue secretario general de ATSA, ¿no? Antes, claro, de Jorge de Andrea. Claro. Eh, Y así con todo, la dictadura, Claro. la época de Videla en Hurlingham, ¿por como qué- vecino de Hurlingham. ¿Por qué llegás hasta el 82?
Porque es un corte que después quedó, bueno, Malvinas. Malvinas y la llegada de Sumo, que bueno. también es muy importante desde lo cultural. Claro. Y para dejar abierta la posibilidad de un tomo 2, con Sí. toda la etapa democrática. Necesitas una pandemia, digamos. Espero que no. No, espero que No para tener tiempo. Pero bueno, voy a seguro. estar más desocupado, tal vez pueda ocuparme de hacer todo lo que tiene que ver con la etapa democrática y lo que fue la autonomía municipal de Hurlingham, ¿no? Bien. ¿Sirve el libro como para quien no conoce o no tiene referencias de Hurlingham llevarse una pintura del lugar? Sí, digo yo, una soberbia absoluta, sí. Sí, está bien, Sí, convencido. es lo único No, que digo, sirve. ¿qué pasa? Vos vas a véndalo. las escuelas y a veces ahí en la currícula escolar tiene que ver con la historia de los pueblos. La historia. Entonces, andá a averiguar, le dicen al niño, quién fundó Hurlingham y qué día se fundó. Y no va a aparecer en ningún lado eso, porque no hay un fundador. No hay fundador, claro. No hay un día de fundación. Claro. Está asociado a la historia de Morón, algún día que se recuerda. Es pero más, tiene día, el día de Hurlingham es el día 28 de diciembre, porque fue el día que se sancionó la ley de división del distrito. Sí. Pero obviamente estamos hablando de la historia de los 30 años, no de toda la historia. Y después había elegido un día en octubre, porque sí, porque había que tener un día. Pero no, tampoco tiene una fecha de nacimiento clara. Nosotros establecemos que la fecha de nacimiento es cuando se hizo la primera planificación urbana de Hurlingham. Eso fue un 15 de septiembre del 1857. Tomamos eso. Así que ese tipo de datos hasta ahora o los encontrabas, o no los encontrabas o los encontrabas dispersos en otros En trabajos. periódicos, anteriores. claro, hay pocos libros. Hay mucha gente que hizo cosas sobre la historia de Hurlingham de manera individual, en portales, en revistas. Y el último libro fue el que hizo Fumier, un libro que del año 70. Después no hubo más libros. Después libros específicos, ¿no? Como el de Gallardú. Después por ahí. libros, claro, sobre la nomenclatura, la Claro, historia de las calles, claro. el libro de Alfredo Sayus y Domínguez Sí. sobre la etapa de la dictadura y cómo se vio la dictadura en Hurlingham. Claro, claro. Hay trabajos que fueron todos usados, claramente. Claro, perfecto.